Bar. Muy bien, Gonzalo. Y también damos la bienvenida a Ruth y a Ricardo Elías. Buenas noches, buenas noches. Buenas, Bendiciones. igualmente. ¿Cómo están? Bien, gracias. Aquí esperando la clase número 13, la penúltima. Así es, la penúltima. Sí, así es. Nos faltan dos. Muy bien. Voy a compartir las láminas aquí. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ok, muy bien. Y vamos a dar la bienvenida a Zoraida. Muy bien. Excelente. Como Ricardo dijo, la lección 13. Y en esta lección, esta noche y el jueves, vamos a hablar sobre los siguientes pasos. También vamos a tener un momento devocional, pensar en cuál es la fundación de la iglesia. Más bien, ¿quién es el fundamento? ¿Quién es la fundación, la piedra angular de la iglesia? Pero también vamos a hablar sobre los siguientes pasos. Por ejemplo, ¿qué puede hacer usted con su grupo después de enseñar los cuatro conceptos? Y vamos a hablar sobre la visión de un grupo sembrador, que usted tenga un grupo permanente de estudio y que usted llega a ser el líder espiritual de este grupo. Entonces, el tema para esta noche es del proyecto final a la plantación de una iglesia. Y por eso vamos a hablar sobre qué es una iglesia y cuál es la fundación de la iglesia. Vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia. Oremos. Señor Jesucristo, tú nos has llamado a que escuchemos tu palabra y has prometido que donde quiera que dos o tres se reúnan en tu nombre, tú estás con nosotros. Quédate con nosotros y bendice nuestros esfuerzos de buscar reunir a otros alrededor de tu palabra. Amén. Amén. Buenas noches a todos, bendiciones. Buenas Hola, Amén. noches. profe. Buenas Amén. noches, Buenas Zoraida. noches. Que sea ¿Cómo está, bienvenida. profe? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está la familia? Bien, Saludos a todo. todos los hermanos en Cristo. Todo muy bien. De hecho, este fin de semana, mi familia y yo pudimos conocer a un estudiante de Academia Cristo aquí en la Ciudad de México el sábado y también ver a otro estudiante el domingo y ver su grupo. De hecho, si tengo tiempo, voy a compartir tal vez un video con ustedes para que vean un poco lo que un grupo está haciendo aquí. Muy bien, el tema para esta noche es del proyecto final a la plantación de una iglesia. Y vamos a empezar hablando un poco sobre la importancia de reunirse. Vemos recordatorios, vemos pues mandatos para congregarse a lo largo de las escrituras. El autor de los Hebreos, no sabemos quién escribió la carta a los Hebreos, pudiera haber sido Pablo, tal vez alguien más, pero el autor a los Hebreos los animó a que no renunciarán a reunirse, no dejen de congregarse como algunos lo han hecho. Sigan congregándose fue el ánimo del autor a los hebreos. Jesús dijo en Buenas Mateo, noches, profe. buenas noches, muy Dios bien, me le bendiga. igualmente, muchas Bienvenido. bendiciones. Águeda, qué bendición. Jesús en Mateo 18:20 dijo, porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, no importa si es una multitud de miles de personas o si hay dos o tres, lo importante es estar reunidos en el nombre de nuestro Señor. En Hechos leemos que los creyentes se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Aquí tenemos la adoración, escuchar las enseñanzas de los apóstoles, leer las cartas, las epístolas, el compañerismo, el compartir con otros, partir el pan, es decir, la Santa Cena, celebrar los sacramentos, la Santa Cena, el bautismo, y se congregaron para unirse en la oración. Cuando Pablo escribió a los colosenses, este grupo de cristianos les dijo, la palabra de Cristo habite, que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instruyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Es importante que los cristianos se congreguen. A veces personas pueden decir, pues creo en Dios, leo mi Biblia y esto está suficiente. Pero vemos en la Biblia este ánimo, esta recomendación, esta sugerencia, hasta un mandamiento para congregarse, para estas bendiciones, para instruirse, para exhortarse, para animarse, para corregir cuando sea necesario, para unir las voces en canciones, himnos y salmos. A partir de estos ejemplos, vemos que era normal que los discípulos se reunieran y se les animaba a hacerlo. Hoy vamos a hablar más sobre cómo podemos nosotros hacer esto hoy en día y cómo ustedes pueden continuar con su grupo. Eh, para empezar, y quiero que volvemos al contenido del video y pensar en dónde se congregaba la gente en los tiempos bíblicos, cómo se reunían los creyentes en los tiempos bíblicos. Eh, ¿Qué escucharon en el video o en su estudio de la Biblia que han notado en cuanto a cómo y dónde y cuál era la costumbre en cuanto a congregándose en los tiempos de la Biblia? ¿Dónde y cómo se congregaban los creyentes? Sí, José González, adelante. Claro, según el video, se reunían en el Antiguo Testamento en los tabernáculos y en la sinagoga. Y luego, después de nuestro Señor, se reunían en casa, se reunían en los templos y se reunían también en las sinagogas. Excelente, sí, el tabernáculo en el Antiguo Testamento que era como un lugar central de reunión y de adoración, como un templo móvil mientras ellos estaban viajando. Luego se construyeron el templo, ya establecidos los israelitas en la tierra prometida. Ellos adoraban en el templo de Jerusalén, un lugar sagrado. Luego, como José mencionó, había la sinagoga, lugares para congregarse, lugares para enseñanza, para oración, para reuniones, para las comunidades judías locales. Podemos pensar en como el templo, como la sede, o como sí, la sede, como la matriz, la principal, y habían las sinagogas como los otros lugares para congregarse. Y también, pues, vamos a ver qué dice, porque vemos, gracias, José, pensando en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también en qué otros lugares se reunían los cristianos. Zoraida, adelante, buenas noches. Ah, no la escuchamos, perdón, Zoraida. El micrófono está en silencio. Vamos a solicitar. Ahora sí. Muy bien. Es Ahora, raro. no, ahora la escuchamos. Adelante. Bueno, sabes que Pablo fue uno de los evangelistas por excelencia, ¿no? De la época. Después que Jesucristo
con el destello de la luz quedó ciego 3 días, luego él se convirtió y bueno, pues fue el mejor de los evangelistas que había. Él fundó muchas iglesias, ¿verdad? Y a él no le importaba dónde iba a llevar la palabra. Él en cualquier parte, llevaba la palabra, ¿verdad? Del evangelio. Y principalmente fundó las iglesias de Corintios, Colosenses, y bueno, y paré de contar, son unas como 6 iglesias. Bueno, y entonces en algunas casas, por ejemplo, en Colosenses, en la casa de la mujer Ninfa, y en Corintios, en Priscila, la mujer se llamaba Priscila, él llevaba también la palabra del Evangelio ahí a toda la gente que se congregaba en esas casas. Bueno, él fundó varias iglesias en aquella época, perdón. Bueno, es mi participación. Sí, no, muchas gracias para su participación. Y exactamente, él fue un misionero buenísimo, gracias a Dios, y solo por la gracia de Dios. Y él viajaba y él plantó iglesias, él animó a líderes a plantar iglesias y a cuidar grupos de creyentes. Y pensando en estas iglesias, ¿dónde se congregaban? Ricardo Elías, adelante. Buenas noches, mi querido pastor. Buenas noches para todo mi grupo de amigos. No, yo es un comentario, pronto es adicional. Yo en vez de decir cómo se reunían los creyentes en los tiempos bíblicos, yo diría cómo se reunían los creyentes en la iglesia primitiva, porque para mí la Biblia es un diálogo vigente. Por ejemplo, en este mes lo católico tiene que el mes de septiembre es el mes de la Biblia, cuando la Biblia debe ser un libro permanente, que se esté instruyendo permanentemente. Por eso hoy la familia, la sociedad han sacado a Dios de sus entrañas y por eso el mundo se convierte en un caos. Era mi comentario frente a la Biblia, porque la Biblia para mí es un diálogo vigente. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y sí, podemos pensar en, ok, ¿qué vemos en las epístolas, qué vemos en el libro de Hechos, qué podemos deducir de lo que tenemos en las escrituras acerca de lugares para culto? Eh, Podemos también pensar en la iglesia primitiva, podemos pensar en la historia de la iglesia, podemos pensar en hoy en día. Por ejemplo, hoy, en muchos lugares, las iglesias tienen edificio, pero en algunos países no tanto. Podemos pensar en China, donde, donde puede ser muy difícil congregarse en el nombre del Señor por temas de la ley y la persecución de la fe cristiana. Entonces hay muchas iglesias ahí que no tienen edificio. Los creyentes se congregan en casas. Y eso también vemos en la Biblia, en la iglesia primitiva, a lo largo de la historia de la iglesia. Cuando Pablo les escribió a los corintios, le mandó saludos a la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Entonces podemos deducir que ellos, Priscila y Aquila, abrieron su hogar para culto, para tener un lugar para congregarse. Cuando Pablo les escribió a los colosenses, le mandó saludos a la iglesia que se reunía en la casa de una mujer llamada Ninfas. No sabemos mucho sobre Ninfas, pero sí sabemos que ella abrió su casa para, para tener un lugar para culto, para un servicio. Y hay otros ejemplos también, los cristianos congregándose en espacios públicos, al aire libre, o donde se presentaba la oportunidad. Podemos ver a Jesús enseñando en un monte, desde una barca o en una plaza. Podemos pensar en el Zócalo, en la Plaza Bolívar, en el Parque Central, lo que sea. Y es importante para nosotros, para reconocer que
ser una iglesia no depende de un edificio. Eh, s- Tener un lugar para congregarse no es como el fundamento de la iglesia, no es lo que define, más bien, el edificio no es Disculpe, lo que profe, define la iglesia. disculpe, Sí, profe, Águeda, porque adelante. disculpe, profe, porque la iglesia en sí somos nosotros, Ah, yo, sí. usted y los hermanos, somos la iglesia. Exactamente, ustedes son piedras preciosas que van edificando el nuevo templo. Eso vemos en- Nosotros somos el templo de Cristo y Cristo es la cabeza. así es, exactamente. Entonces, lo que define que la iglesia no es el edificio, no es si es un templo muy lindo, un Nosotros catedral. somos. Sí, es donde hay la proclamación del evangelio en su verdad, en su pureza, donde la palabra de Dios es predicada adecuadamente, correctamente, y ahí donde hay el evangelio y los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, ahí encontramos la iglesia, donde hay creyentes. Los creyentes son el nuevo templo con, como ustedes dijeron, con Cristo siendo la cabeza. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos, pues ya ahora es una pregunta de repaso, pero ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Adelante ustedes. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo, Jesucristo es el fundamento de la iglesia, es la piedra angular donde se fundamenta todo. Exactamente, Él es la piedra angular, el cimiento sobre el cual se edifica todo. No se trata solo de una estructura, ni siquiera una organización, más bien el fundamento es Cristo. Sí, vamos a dar la palabra a Ricardo Elías y después a Luis Ceballos. Adelante, Ricardo. No, exactamente, el fundamento de la iglesia es Jesucristo, pero a mí el Mateo 16, 13, 20 que aparece en el video, ahí siempre deja una gran confusión, que es bueno que se detalle. ¿Por qué? Porque ese es el versículo que toma los católicos generalmente para decir que que el fundamento de la iglesia es Pedro, que él es la roca. Entonces sí existen otros versículos bíblicos que me dicen realmente que el fundamento, porque es que hay una confusión y de ahí es que se apoyan mucho los católicos en cuanto a esa parte de la confesión de Pedro que aparece en Mateo 16. Me gusta más Efesios 2:20, en esa palabra sí es clara, Efesios 2:20. Bueno, aquí lo tendría que buscar en la Biblia si me permite un momento. Sí, Efesios sí, sí, puede buscarlo y yo, en cuanto, Efesios, sí, Efesios 2:20, sí, sí, ya lo tengo adelante. aquí. Efesios 2:20, cuando habla de la reconciliación por medio de la cruz, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa verdad bíblica sí acaba con cualquier tipo de pensamiento, especialmente de los católicos, cuando enseñara que la roca es Pedro, y de ahí viene la importancia del Vaticano y obviamente del Papa. Entonces, es bueno siempre aclarar ese parte de 16:20 en la confesión de Pedro. Muchas gracias. Sí, gracias Ricardo. Sí, la Iglesia Católica Romana quiere decir que la iglesia es edificada sobre Pedro, Pedro siendo la roca, pero la roca que tenemos ahí es la confesión de que Cristo es el Mesías, el Salvador prometido, y la iglesia en realidad es edificada sobre esta confesión, sobre Cristo mismo. Gracias, Ricardo. Y adelante, Luis Ceballos. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Respondiendo a la pregunta inicial de cómo se reunían los
respectivos creyentes en los tiempos bíblicos. Y usted habló un poquito sobre China. Es sorprendente cómo en aquellas épocas la gente todavía se escondía porque había ciertas prohibiciones, pero China como país o como estructura budista hasta cierto punto ha crecido una barbaridad. En el año 2018 había más de 44 millones de cristianos, 38 millones protestantes, 6 millones de católicos. O sea, China, estamos hablando del siglo XVIII. Hoy en día, estamos hablando del siglo XX, XXI. Existen 68 millones de cristianos y se prevé que China sea el país con mayores cristianos en el mundo. Es decir, ¿cómo se ve la presencia de la fe y del evangelismo en países donde es complicado porque la cultura de ellos es una cultura muy arraigada? El budismo es un tema muy fuerte. Sin embargo, esto nos da aliento de saber que si China, con toda su estructura, ha podido conseguir que la gente en conciencia conozca el Evangelio, para nosotros debería ser mucho más fácil. Digo, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos una cultura tan radical, de una fe tan radical. Estamos rodeados de entre católicos, de entre evangélicos, de entre luteranos y mormones, pero todos hablamos de Cristo hasta cierto punto, pero ellos no, ni idea quién es Cristo, para ellos es Buda. Entonces, eh, desde mi punto de vista y con mucho entusiasmo, veo cómo el crecimiento que tiene en países como China, con una cultura bastante arraigada, ha logrado superar, y hablamos de 68 millones de cristianos, y con la tendencia a ser el país más grande del mundo en la fe cristiana. Nos debe alentar para que pensemos que estamos por buen camino y que realmente nuestra misión debe ser mucho más fácil que la que ha tenido la gente en China, ¿no? Y claro, obviamente falta conquistar muchos países como África, etcétera, etcétera. Pero ahí estamos apoyando a la palabra del Señor. Muy bien, sí, muchas gracias, Luis. Y eso, pues, nos hace pensar en varias cosas, como para Dios no hay nada imposible, que la obra Ah, misionera no es, que se puede ver la obra misionera en cualquier parte, en cualquier cultura. También, como usted dijo, eh, debe alentarnos a ver que sí, 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 nosotros no tenemos una cultura tan diferente. Tenemos puertas abiertas para hablar de la fe aquí y también, sí, vemos que pues, me hace pensar en Apocalipsis y la visión que tenemos en el cielo de personas de cada nación, lengua, tribu, y vamos a llegar algún día al cielo y no va a haber solamente gringos y latinos, hispanos, va a haber personas de toda parte del mundo y muchas personas. Vemos el poder del evangelio. Y también, eso es lo que quisiera mencionar. A veces la persecución puede ser algo bueno. Es fácil para mí decir porque no he sido bajo la persecución, pero a veces vemos durante la historia que la persecución fue como un empujón a veces para esfuerzos del evangelismo o personas vieron a cristianos sufriendo la persecución hasta con gozo y paz en su corazón, y eso les atrajo a la fe. Entonces, hay mucha aplicación para nosotros ver el crecimiento de la fe en lugares como China. Gracias, Luis, y adelante, Ricardo. No, con respecto a lo que dice el compañero, es cierto que que ha aumentado, pero es bueno señalar que China tiene 1.500 millones de habitantes, donde 68 millones no representan ni el 10%, está en el 5%. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte. Obviamente en China es difícil porque ellos manejan, además del budismo, el taoísmo. Esas son religiones que están antiguas en ellos, de más de 5.000 años, y es muy difícil.
Por ejemplo, en el caso de Europa y el caso de Irak y hasta la misma Inglaterra, los musulmanes y la línea de Mahoma ha crecido considerablemente. Entonces, es trabajo, hay que hacer un buen trabajo y para eso está aquí y en esto estamos nosotros trabajando para que la fe cristiana la abordemos porque son bastante los que no han oído de él, de nuestro Redentor que es Jesucristo. Nuestro trabajo y nuestro reto es grande. Gracias. Gracias, Ricardo. Y por eso oramos en el Padre nuestro, vénganos tu reino. Y estamos pidiendo que el reino de Dios llegue a nuestros corazones, pero también a los corazones de los demás. Estamos orando que el Señor bendiga los esfuerzos del evangelismo. Vénganos tu reino. Águeda, adelante. Sí, es verdad lo que dicen nuestros hermanos. Yo tengo hermanos en Cristo que ellos son árabes, pero son gitanos y tienen su idioma. Y yo tuve un tiempo con ellos y prediqué la palabra con ellos y bueno, encantado, ellos aceptaron al Señor. Aquí en Valencia tengo la comunidad de ellos, de los gitanos, y voy cada mes, cada 2 meses a hacerle culto allá con los hermanos de mi iglesia, una hermana con las intercesoras. En Estados Unidos también tengo sus hijos que me llaman, me piden la oración y ellos son gitanos, pero árabes y hablan su idioma y ya, en el idioma de ellos, de tanto estar con ellos, son como más de 25 años yo hablando con ellos de la palabra, haciendo culto y dando las buenas nuevas, algunos se han bautizado. He aprendido su idioma también un poquito, no es que estoy muy avanzada en su idioma, pero sí les entiendo su idioma. Y es verdad, el Evangelio, uno, como dijo Jesús, llevar el Evangelio por todo el mundo y predicarlo y todo aquel que crea, pues será salvo. Y estos gitanos, para la gloria de Dios, han creído en el Evangelio y ahí están perseverando conmigo. Gracias, Águeda, gracias por compartir esto con nosotros. Estos comentarios son una buena transición al siguiente tema para nosotros. Lo que queremos en Academia Cristo es ver más grupos, más iglesias, iglesias de sana doctrina, iglesias cristocéntricas por todo el mundo. Entonces tenemos, pues nosotros estamos, ustedes y yo, el equipo de Academia Cristo. Estamos trabajando aquí en América Latina, pero tenemos ministerios muy parecidos que usan los mismos cursos, los mismos materiales en África, en Asia, hasta en Europa. Interesante que creo que hablamos de esto. No, estuve hablando con otra persona que hoy en día, donde vemos eh, las cifras más bajas de cristianos, son pues lugares como China, pero también en Europa, donde antes casi todo el mundo era eh, cristiano. Hoy en día no es así. Hay muchos incrédulos no creyentes allá en Europa. Entonces estamos trabajando Son, con son musulmanes, la mayoría. muchos musulmanes en Europa hoy en día, sí, o personas que simplemente han dejado la fe, que han dejado de asistir a la iglesia, que han dejado de practicar la fe cristiana. Y entonces estamos trabajando y ustedes forman parte de nuestro equipo y un plan que tenemos, la estrategia que tenemos es algo que llamamos la ruta Cristo. Eh, Invitar a personas a estudiar con nosotros, capacitar a estas personas a plantar grupos, lo que estamos haciendo en este curso, y ver con la bendición de Dios que algunos de estos grupos llegan a ser iglesias más establecidas que forman parte de un conjunto de iglesias. Vale mencionar que si hay 2 o 3 personas ahí, reunidos en la palabra de Dios, ahí tenemos una iglesia. Cuando ustedes están haciendo sus proyectos, estamos viendo una iglesia.
pero estamos hablando sobre en la Ruta Cristo, una iglesia con un poco más de organización, que forma parte de un conjunto de iglesias. Y vamos a revisar un poco más esta visión de la Ruta Cristo y vamos a enfocarnos mucho en qué es un grupo sembrador. Un grupo sembrador es un grupo de personas con un grupo liderado por un estudiante de Academia Cristo que está constantemente en la palabra de Dios. Y animamos a los grupos sembrador a poner en práctica 5 hábitos. No son como, no, estos 5 no son como los únicos 5 cosas que un grupo debería estar haciendo, pero es un buen bosquejo para la vida de un grupo, de una iglesia. Y el primer hábito es estar siempre buscando los perdidos, buscar constantemente a los no creyentes, compartir con ellos las buenas nuevas, hacer el evangelismo. Este es un hábito que queremos ver en un grupo sembrador. El hábito número 2 es la instrucción. Supongamos que hay unos nuevos quienes han venido al grupo y ahora queremos enseñarles la palabra de Dios y pedimos que los grupos lo hagan usando los 4 conceptos, este curso que ustedes están enseñando para su proyecto final, pecado, gracia, fe y obras. Y también un curso que vamos a ver en más detalle el día, tal vez esta noche, si no, seguro el día jueves, que se llama Aprendan de mí. Es un curso muy parecido que es diseñado para estar impartido después de los 4 conceptos. Tenemos los 4 conceptos, que es un resumen de las enseñanzas básicas de la Biblia, pecado, gracia, fe y obras. Y Aprendan de mí es un curso que cuenta con más lecciones, 16 lecciones, pero que toca temas más profundos: el bautismo, la Santa Cena, los últimos tiempos, la conversión, un poco más sobre la vida de Cristo, tales temas. Y el tercer hábito es profundizar la fe por los cultos. Nosotros tenemos para ustedes, si ustedes van a continuar con sus grupos después de los 4 conceptos, tenemos recursos que pueden usar para congregarse cada 8 días. Tenemos un orden para el culto que a veces se llama la liturgia, con lecciones y oraciones, y música y canciones. Tenemos sermones en video o tenemos sermones escritos que usted puede leer o que usted puede adoptar para su contexto. Tenemos también este, un curso en nivel sembrador que se llama el Sermón Sencillo, que ustedes pueden tomar en este siguiente nivel de estudios para aprender cómo preparar un mensaje para su grupo. Entonces, el tercer hábito es congregarse para un culto. Y el culto puede ser muy sencillo, no tiene que edificar un templo, puede estar ahí alrededor de la mesa, sentados por el comedor, ahí en la sala de estar, y puede ser algo muy sencillo, usando unos himnos, unas canciones de Academia Cristo en el televisor y usando un sermón ya preparado. Puede ser algo muy sencillo. El cuarto hábito es ampliar la fe por medio de estudios bíblicos. Y tenemos unas series de estudios que ustedes pueden usar con todo lo que van a necesitar: hoja de estudiante, guía de profesor, notas, para que usted pueda estar liderando su grupo en la palabra con estudios bíblicos. Y todo esto es gratis, que se puede acceder en el sitio web de Academia Cristo. Y el quinto hábito es apoyo y aliento mutuo.
Y tenemos algunos recursos que usted puede usar, por ejemplo, ideas para cómo crear un ambiente de compañerismo dentro de su grupo, pero también el apoyo y aliento mutuo va a tomar diferentes formas, depende de su grupo, de su cultura, de su contexto cultural. Yo puedo poner dos ejemplos de Colombia. Antes yo estaba trabajando más en la región de Colombia. Tenemos un grupo en Bogotá. Bogotá es una ciudad bastante grande. Tenemos un grupo sembrador ahí. Es un grupo muy sano, muy saludable, pero ellos por tema del tráfico y el transporte público y el horario de vivir en la ciudad en una ciudad tan grande, este grupo se congrega una vez a la semana, cada 8 días, pero todavía tienen un ambiente de apoyo y aliento mutuo. Y tienen un plan para celebrar los cumpleaños, eh, hacen una ofrenda para apoyar a los con necesidades, han hecho actividades, han salido a tocar puertas y evangelizar juntos, pero este grupo es organizado para estar juntos un día a la semana. Tenemos otro grupo en Chigorodó, Colombia, Antioquia, y Chigorodó es una ciudad mucho más pequeña y se puede ir a casi cualquier lado caminando fácilmente. Y este grupo, por lo menos 2 veces a la semana, se congrega, una vez para estudio bíblico, una vez para culto, y también tienen un plan para el apoyo y aliento mutuo, pero es un poco diferente. Entonces, no hay como unas reglas específicas, pero lo que queremos ver es que haya apoyo y aliento mutuo. Estos son los 5 hábitos de un grupo sembrador. Buscamos, Perdón. ¿Me sí, puede mostrar la lámina número 4 de sí, ampliar la fe? sí, ya revisamos, sí. Ok, Buscamos, gracias. sí, buscamos siempre a los perdidos, el evangelismo, la instrucción inicial para los nuevos, brindamos instrucción básica sobre la palabra de Dios, profundizar la fe por medio de cultos y de nuevo, culto no significa que tiene que tener púlpito y altar y poner traje o corbata o lo que sea. Puede ser ahí en la sala de estar, puede ser por el patio. El cuarto hábito, tenemos un plan de estudios bíblico que pueden usar con su grupo, ampliando la fe, es decir, estudios bíblicos para ampliar la fe. Tenemos, por ejemplo, 20 clases sobre el plan maestro de Dios, que es como eh, historia de la Biblia. ¿Qué sucedió en el Antiguo Testamento? ¿Qué sucedió en el ministerio de Jesús? Tenemos 27 clases sobre la doctrina, es tomando unos pasos más después del curso Los 4 conceptos y aprenden de mí. Y tenemos 20 clases sobre la vida congregacional. Y, por ejemplo, cómo podemos resolver conflicto en la iglesia, cómo podemos orar los unos por los otros, cómo deberíamos organizarnos como una iglesia, qué deberíamos hacer si tenemos una oveja que es perdida, que se ha apartado de nuestro grupo. Entonces, la vida congregacional, ampliar la fe. Y el quinto hábito es ver que haya apoyo y aliento mutuo. Entonces, estoy compartiendo muchísimo material con ustedes, pero en resumen, la visión es que su proyecto final no sea simplemente un proyecto final, sino que sea el primer paso en plantar un grupo que puede ser un grupo sembrador, usted siendo el encargado del liderazgo y que usted va a continuar estudiando con Academia Cristo en nivel sembrador y en nivel sembrador, en este siguiente nivel de estudios. Y vamos a ver el jueves un poco sobre los cursos que ustedes van a tomar. Estos cursos tienen que ver con liderando un grupo sembrador.
Por ejemplo, como mencioné, hay un curso sobre cómo preparar un mensaje. Hay un curso que se llama La Gran Comisión para preparar un plan, para hacer un plan de evangelismo. Hay un curso sobre los salmos y la vida devocional. ¿Cómo puede usted como líder tener una vida devocional? Y hay otros, hay un curso sobre capacitando a otros para el liderazgo en su grupo. Entonces, y los cursos en nivel sembrador tienen que ver con estos 5 hábitos de un grupo sembrador. En un momentito vamos a dar la palabra a Gonzalo enseguida y después vamos a ver un ejemplo de la ruta Cristo en acción. Voy a contarles un poco sobre un grupo que tenemos aquí en Tenancingo, Tlaxcala, México. Que vemos aquí en estas fotos, el, el, el líder empezó como estudiante de Academia Cristo, tomando algunos cursos en línea, y ahora él está liderando una iglesia que él plantó usando estos materiales. Pero antes de hablar de este hermano y su grupo, damos la palabra a Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Gracias, profesor. Bendiciones. Yo entiendo eso que está hablando del sembrador como esos 5 hábitos, como la formación de un ministerio, donde nos capacitamos para ir formando ese ejemplo de crear una iglesia, un lugar donde de congregación de un público que lo vamos a discipular, lo vamos a preparar conforme a nosotros mismos, con mucha organización, mucho orden, haciendo todas estas clases que nos da, lo veo en los 5 hábitos que usted nos está dando aquí. Es muy bueno porque yo tengo los 3 que tengo ahorita en este proyecto. Hay uno que quiere conocimiento de la palabra y, y queremos hacer algo parecido. Queremos formar una parte y traer más invitados de otros lados, porque el sector de nosotros estamos es como un lugar o una aldea, y hay muchas congregaciones ahí, cristianas, evangélicas, pero tan, o sea, tienen muchas contiendas, y porque no se ponen de acuerdo. Entonces, uno haciéndole estos estudios, ellos se van congregando, y se van estudiando y se van preparando. Porque en estas congregaciones que hay aquí, solamente van a, las, a los cultos los domingos, por ahí está cual ayuno, y no se preparan, no conocen verdaderamente lo que es la palabra de Dios. Y lo veo muy importante. Y aunque es un poquito esforzado, pero hay que decir, el Señor siempre nos da la victoria. Y yo veo esto como formar, si nosotros nos ponemos de acuerdo, nosotros los que estamos en estos cursos, y con esa capacidad que hemos aprendido, porque nos hemos aprendido mucho en otros 13 cursos que he tenido antes, eh, este, siempre es algo, es un principio, es una cosa muy frágil, ¿no? Oye, como empezando, es un fundamento, pero vamos creciendo y nos vamos edificando hasta conseguir más entendimiento de la palabra. Y lo veo muy bien. Y ya que la Academia Cristo nos está dando esta oportunidad, tenemos que seguir adelante. Ese es mi concepto y mi inquietud, pastor. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por sus palabras, por aportar. Y sí, tiene que ver con la organización. Y la organización es por poner en práctica estos 5 hábitos. Eh, y Dios quiere que haya orden en la iglesia. Eso vemos cuando Pablo escribió a los Corintios. Y a la vez, al mismo tiempo, hay mucha flexibilidad. Por ejemplo, están viendo aquí una foto.
de un grupo que se congrega en el patio de la casa de un hermano. Vamos a ver, yo voy a tratar de compartir con ustedes un video que tomé ayer de un grupo que se congrega en un espacio que una hermana presta al grupo. Ella tiene una tienda de florero, ella tiene una tienda de flores y ella tiene un buen espacio y presta este espacio al grupo. Tenemos un grupo, puedo pensar en un grupo que tenemos en Cochabamba, Bolivia, y ellos tienen los recursos para alquilar un espacio en un hotel. Entonces ellos tienen este espacio, en una sala de conferencia en un hotel. Tenemos un grupo en Perú que ha comprado un terreno para construir un edificio. De nuevo, y estamos hablando de edificios, pero también hay estilos diferentes. Hay unos que tienen músicos y que les gusta poner alabanzas. Hay otros que les gusta la música más tradicional, más histórica. Hay mucha flexibilidad. Hay unos que se congregan los domingos, otros los sábados, otros durante la semana. Mucha flexibilidad, pero también con un poco de orden, que todos están poniendo en práctica estos 5 hábitos y que todos tienen el mismo fundamento, Cristo siendo la piedra angular. Todos están enseñando la palabra de Dios, predicando la ley y el evangelio. En todos estos grupos, Cristo es el protagonista de la salvación y no nosotros mismos. Entonces, gracias, Gonzalo. Sí, queremos tener como un buen orden, pero también flexibilidad para sus contextos específicos. Zoraida, adelante, le damos la palabra. Bueno, mi comentario es sobre la célula de crecimiento que yo tengo, bueno, no sé cómo lo llaman ustedes, casa de oración, célula de crecimiento, iglesia. Entonces estoy un poco confundida en el sentido de que, bueno, ya yo tengo todo o sea, tengo un orden. Yo determino en los días miércoles para hacer la célula de crecimiento en mi casa. Pero estoy con la cuestión, yo sé que es lo mismo, vamos a llevar la palabra, pero estoy en una congregación y entonces también en la Academia de Cristo voy a formar o puede ser los mismos discípulos los que tengo y bueno, los que se van agregando en el futuro, pues quiero decir, yo estoy un poco, tú sabes, así como indecisa, dudando, porque no es dudar de llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación para cumplir con la gran comisión. Claro que sí, yo voy a seguir con mi casa, o sea, para haciendo la célula de crecimiento, yo también hago mi altar familiar y todo eso. Pero entonces si me involucro también con los sembradores y todas esas cosas, necesito orientación en ese sentido, porque no sé. Claro que sí. Hablemos más fuera de la clase y que también pidamos a Luis Acosta que sea parte de la conversación, porque nuestra meta también no es robar grupos, no es robar ovejas. No queremos crear problemas, queremos compartir las buenas nuevas. A veces, Amén. sí, hay grupos que dicen que, es que sí, todo el grupo quiere pertenecer a Academia Cristo. Muy bien. Si el grupo ya pertenece a otra iglesia, no estamos para tratar de robar a un grupo, a menos que el grupo se dé cuenta de que pues hay problemas con la doctrina de nuestra iglesia y por eso vamos a, hacernos independientes y predicar la sana doctrina. Pero estos son temas que nos toca abordar con usted y con ustedes personalmente y de manera personalizada. Pero sí, ahora, mi recomendación para usted ahora es que comparta los 4 conceptos. Yo creo que es un buen primer paso que no debería crear problemas con, la- con los planes que ya tiene.
es como aprovechar del grupo para compartir los cuatro conceptos y después podemos determinar qué hacer. Bueno, muchas gracias, pastor. Claro, de todas maneras, el objetivo, el propósito es llevar las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo discipulo, a mí me mandan material, todo eso. Y bueno, lo primero es el Evangelio de Cristo que hay que llevarlo, la gran comisión que nos dieron. Muy bien, exactamente. Sí, queremos compartir este mensaje de salvación. Muy bien. Y Águeda, adelante, le damos la palabra. Bueno, Gracias. mira, yo tengo mi grupo de mi iglesia, me congrego en la iglesia Canaán, tengo años ahí, soy bautizada, tengo mi grupo que dirijo, soy líder, tengo un asistente, tengo un equipo de trabajo, ¿verdad? Mi hijo que está en los Estados Unidos, hace como 2 meses me sembró edificando casa para Dios, me edificó sillas, ¿verdad? Ese grupo yo lo tengo aparte. Aparte del grupo que yo voy a formar con Academia Cristo, yo lo único que tengo es que comprar sillas para plantarlo en mi casa, ¿entiende? Y ahí voy evolucionando, como usted dijo al principio, no importa que sea uno, que sean dos, que sean tres, lo importante, evangelizar. Ese es ¿cómo le digo? Mi orientación para seguir sembrando, tanto como estoy sembrando en mi grupo de mi iglesia, como voy a formar en el grupo con Academia Cristo, pero como ya yo vivo un poco retirada, los días que no puedo estar en mi grupo, lo puedo formalizar en el apartamento, estoy en planta baja y tengo un buen espacio en áreas verdes. Hay un espacio donde puedo poner 6 sillas, 4 sillas, por uno, por dos, por tres. Lo importante es que donde están uno, dos y tres estará la presencia de Dios. Y mientras estemos evangelizando la palabra, el pueblo de Dios se va acercando. Y Dios va trayendo con su Espíritu Santo, va trayendo los creyentes. Ese es ¿cómo le digo? Mi pensar, lo que a mí el Señor me viene poniendo en mi mente, me viene trabajando desde que estoy haciendo los cursos con Academia Cristo. Tengo como 5 años con Academia Cristo. Y bueno, aquí estoy en el nombre de Jesús. Muy bien, Yo pienso excelente. en ¿Mandé? que esa es mi opción, es lo Ah, que yo pienso para mí. No sé sí. si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien porque voy a sembrar. Ujú. Y también estoy haciendo bien para mi iglesia porque no me he retirado de mi iglesia, sigo perseverando, sigo con mi grupo, sigo con mi equipo de trabajo. Cuando nosotros ahí nos predicamos solamente los líderes. Yo soy líder, yo predico, yo me preparo con la predicación. Y aparte de eso, he aprendido mucho de Academia Cristo. Me he orientado bastante. He aprendido y he utilizado en los cursos anteriores donde se hacían los cuatro conceptos, las 4C. Yo utilizaba ese método en mis prédicas, para la gloria de Dios. Muy bien, gracias, Águeda. Y sí, lo importante es evangelizar y compartir, predicar la palabra de Dios en su pureza, en su verdad, y aferrarnos a la sana doctrina, lo que la Biblia dice, y compartir esta sana doctrina con los demás. Y quiero contarles sobre un hermano que lo está haciendo. Se llama Juan Reyes, él es de Tenancingo, Tlaxcala, México. Y él tenía una iglesia, pero él quisiera aprender más de la Biblia y empezó a estudiar con nosotros. Y al estudiar con nosotros se dio cuenta de que su iglesia no estaba predicando la iglesia en su verdad. Normalmente nuestra recomendación para estudiantes en esta situación es que el estudiante hable con su pastor, con su iglesia. Por ejemplo, si usted pertenece a una iglesia y al estudiar con nosotros,
se da cuenta de que hay algún problema con la doctrina de su iglesia, queremos, antes de que usted salga de la iglesia, queremos ayudarle a hablar con su iglesia, con su grupo, con su pastor, por amor a su bienestar espiritual y también por amor a la palabra de Dios. Juan, no me acuerdo de toda la historia, pero no pudo cambiar su iglesia. Habían problemas con su doctrina, se apartó y plantó su propio grupo usando los materiales de Academia Cristo, porque no había una iglesia de sana doctrina en su ciudad donde él vive. Y él empezó con algunos amigos y familiares y ahora pues él ha sido bendecido con unos 60 miembros, quienes han estudiado los cuatro conceptos y aprenden de mí y que se congregan cada 8 días y que están poniendo en práctica los otros hábitos con estudios bíblicos, con el apoyo mutuo y el aliento mutuo, con un plan para evangelizar, buscando a los perdidos. Y vemos aquí su grupo en esta foto. Eh, Él sigue estudiando con nosotros, tomando los cursos de nivel sembrador y su grupo, ya que está poniendo en práctica los 5 hábitos, su grupo está por aplicar por membresía en Iglesia Cristo Wells Internacional, un conjunto de iglesias a nivel América Latina, quienes tienen un acuerdo y compañerismo con Academia Cristo. Y la ventaja de formar parte de este grupo de iglesias es juntos podemos hacer más que lo que podemos hacer solos. Y voy a dejar de compartir. Ojalá que tuviéramos más tiempo porque les mostraría más ejemplos de grupos sembrador. Actualmente tenemos, creo que el número de 50 y pico. Hay un poco más que 50 grupos a nivel América Latina quienes están congregándose cada 8 días usando la visión de Grupo Sembrador, usando estos materiales. Y vamos a ver, sí, creo que lo tengo aquí. No sé si ustedes van a poder escuchar. Sí, si yo hago algo aquí, ok, y vamos. Vamos a ver. Este, no creo que escucharon el audio, ¿cierto? Este, Me toca ir a configuración de audio y a ver, ¿cómo lo hago? ¿Escucharon la música ustedes de este grupo o no? Micrófono. Ah, Oh, profe, no se escuchó. no. Ok, no, No tiene audio, profesor. no había audio. Ok, vamos a ver. Y pues hay una forma de hacerlo y no me acuerdo cómo. Voy a intentar una vez más. Y si no, les comparto el. La próxima clase, profe. Sí, en la próxima clase. Sí, pero es que estaban contando lindo, pero aquí pueden ver que, y de hecho, habían como 2 lugares para sentarse porque había sombra por ahí y sombra para allá y un espacio entre los dos grupos de personas. Pero este es Artemio García y él también está usando los materiales de Academia Cristo congregándose cada 8 días para que haya un lugar en su comunidad para que las personas escuchen las buenas nuevas. Vamos a volver a las láminas que tenemos. Ok.
Y algo para cerrar, vamos a ir aquí. Un buen recordatorio para nosotros. Un cuerpo, muchas partes. Y eso viene de 1 Corintios 12, donde Pablo llama al conjunto de creyentes el cuerpo de Cristo. Así como la cabeza dirige, protege y une a los miembros del cuerpo, Cristo dirige, protege y une a su iglesia. Y hay muchas partes diferentes. Puede ser que usted tiene los dones, y yo creo que todos ustedes tienen estos dones para liderar un grupo, para enseñarles a otros la palabra de Dios. Puede ser que no, puede ser que usted va a tener otro rol, otro papel en la gran comisión. No hay problema, somos muchos, pero formamos un solo cuerpo con Cristo como la cabeza. Y la pregunta de clausura y una pregunta de reflexión es, ¿cómo puede usted usar los dones que Dios le ha dado para ayudar con la gran comisión? Y quiero animar a todos ustedes a considerar la oportunidad de plantar un grupo sembrador. No tienen que hacer un compromiso esta noche, pero dele un poco de pensamiento. ¿Podría yo tal vez con unos amigos, con unos familiares ahí eh, cada 8 días podremos estar juntos para estudiar la palabra de Dios usando los materiales de Academia Cristo? El siguiente nivel de estudios, nivel sembrador, va a ser de mucha ayuda porque el material tiene que ver con plantando un grupo y ustedes van a tener un consejero, un profesor de Academia Cristo para estar a la orden, para colaborar con usted en este esfuerzo. Pero sí, quiero animarles a considerar plantando y liderando un grupo sembrador. Esto es todo para esta noche. El jueves vamos a hablar un poco más sobre cómo será el proyecto final, cómo dar un informe para el proyecto final y vamos a ver el curso Aprendan de mí, que es el curso que usted puede usar después de los 4 conceptos. Pero esto es todo para esta noche. ¿Preguntas, dudas antes de que cerremos? Y yo voy a arreglar el audio para que puedan escuchar las voces de nuestros hermanos aquí. Muy bien, vamos a cerrar. Como siempre, voy a publicar la tarea. Hay un poco de tarea para la última clase y voy a subir la grabación. Y ahora vamos a cerrar con una oración. Señor de los cielos, te damos gracias que formamos parte de tu cuerpo con Cristo siendo la cabeza. Gracias por esta oportunidad de ser una piedra preciosa que forma el templo actual, el templo nuevo, el cuerpo de Cristo. Usa a nosotros y usa a nuestros dones para participar en la gran comisión, para que otras personas también puedan formar parte de este templo. Reconocemos que no merecemos este privilegio, confesamos que por nuestra parte, pues no somos piedras preciosas, pero en tu gracia, esto es lo que somos. Pedimos que estés con nosotros esta noche, con nuestros seres queridos. Danos una noche de descanso para que mañana podamos amanecer listos para servirte. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz noche. Amén. Buenas Amén. noches para todos. Amén. Muy buenas Buenas noches. noches. Bendiciones y buenas noches. Amén, bendiciones. Buenas noches. Sí, que todos descansen muy bien. A todos. Buenas Feliz noches. noche. Gracias. Buenas noches. Bueno,